Desde Mercedes, Buenos Aires, Argentina, transmite en el 93.9 Radio Fénix, una radio para toda la gente. Porque en el Museo Histórico Dr. Víctor Míguez se ha inaugurado una muestra de incalculable valor cultural y patrimonial. La obra del pintor del Martín Fierro, Tomás Di Taranto. Esta muestra se inauguró el 7 de noviembre con entrada libre y gratuita y se exhiben en ella por primera vez 174 originales que ilustraron la edición tetralingüe del centenario de la obra de José Hernández, que son realmente maravillosos. Nosotros estamos en comunicación con el nieto de Tomás Di Taranto, a quien ya estamos saludando. ¿Qué tal, Tomás? Buen día, ¿cómo te va? Buen día, ¿cómo estás, Susana? Muchísimas gracias por contactarte. Por favor, gracias a vos por atendernos. Qué hermoso, porque hemos tenido oportunidad de quienes tuvimos ese libro en las manos de apreciar esas figuras y tenerlas acá en nuestro museo, en esta gira de inaugural que están haciendo con la muestra, es realmente un privilegio para nosotros, ¿no? Bueno, contanos de tu abuelo, de cómo se dedicó a hacer esta obra, en fin, lo que vos quieras del abuelo. Bueno, en realidad el abuelo ilustra el Martín Fierro, como bien dijiste, tetralingüe, que está en 4 idiomas, en inglés, español, francés y castellano. Es la única edición que está en 4 idiomas y están toda esa cantidad de obras en el libro. En el Míguez tenemos expuestas 22 originales de esas, porque obviamente no entran por claro, la cantidad de obras en representación, y además hay bocetos de cómo él fue llegando. Vos sabés que Martín Fierro es un personaje ficticio, obvio, creado por José Hernández, sí, señor. Con lo cual es muy interesante. Ustedes que tienen la ¿cómo se llama? La pulpería de Cacho, ahí en Mercedes. Todo esto nace en las pulperías, porque Martín Fierro se edita en 1872, con lo cual la gente era analfabeta en su gran mayoría, y el pulpero sí sabía leer. Entonces leía los versos de Martín Fierro y los visitantes a la pulpería se los aprendían de memoria. Por eso es tan importante la ilustración, porque es lo que le da un rostro a este personaje y a todos los personajes del Martín Fierro que son, digamos, conformaron después el ADN nuestro y tienen una actualidad, los versos muy importantes. Y bueno, la idea es poder mostrar este trabajo que fue contratado mi abuelo para hacerlo en el año 69. Él pinta todo, hace los bocetos, los originales, nosotros como familia los conservamos y los estamos mostrando ahora por primera vez, ¿no es cierto? Claro. Así que bueno, esta es la idea, que puedan ver los trabajos originales de esa edición. ¿Tenés idea aproximada de cuánto tiempo le llevó a hacer la obra? Y él la estuvo todo el año 69, porque nosotros en realidad, yo no lo vi, obviamente yo nací en ese año, pero no tengo recuerdos, pero sí, al tener nosotros todo el material y todos los bocetos y las carpetas, donde dicen 1969, no especifica el mes. Ajá. Pero imagínate que es un trabajo que él, entre bocetos y los originales que después finalmente van al libro, son aproximadamente 500 trabajos que él hace. Claro, una barbaridad. Desde el bocetito chiquitito, y claro, porque él tenía que ir componiendo esos personajes. Entonces él iba bocetando y iba llegando. En una de las paredes del Míguez vos tenés el original de la tapa y después tenés 3 o 4 distintos Martín Fierros donde él lo iba componiendo y viendo cuál era el que a él más le parecía representativo de Fierro, que después es un libro que está en casi todas las casas. Yo cuando estuvimos en la inauguración fui a la pulpería de Cacho y está el libro ahí. La chica de ahí, que es la sobrina del dueño, me decía, yo tengo el Martín Fierro más importante, y era el del abuelo. O sea, en algún lado siempre está, o el del abuelo, o bueno, que son
digamos, libros que son muy muy conocidos, ¿no? Y él fue componiendo sus personajes, ¿no? Porque después tenés el juez, tenés el viejo vicario, tenés, Claro, bueno, sí, todos los sí. personajes. Cruz, Así, todos claro, claro, seguro, sí, sí. claro, lo que pasa es que en el Míguez vos tenés 22 obras que son originales, que están en el libro colgadas, y después tenés bocetos, documentación, libros, distintas ediciones que se hicieron para esta edición, ¿no es cierto? Seguro. Libros autografiados, bueno, hay un montón, vayan porque la verdad, que Vale la pena, está claro, vale la vale pena la ver pena, esto porque exactamente. no es algo que se vea todos los días. El No, de hecho abuelo, nosotros no lo mostramos, lo tenemos desde aquella época y recién por primera vez lo pudimos armar y mostrar el año pasado acá en Capital, y el primer lugar que vamos del interior es Mercedes. el abuelo llegó de Italia muy chiquito, a los 2 A los años. 2 años, O sea exactamente. que él acá se formó, él estudió en la Academia Nacional de Bellas Artes, pintura. Eh, y vos, Correcto. ¿qué lo llevó a él, que había empezado a trabajar como herrero, como aprendiz de herrero? ¿Qué lo llevó a acercarse de esa manera a la pintura? Mira, yo recuerdos obviamente no tengo porque yo no había nacido, pero sí uno va escuchando y qué fue lo que pasó. Él pintaba, él le gustaba dibujar, le encantaba, en el colegio pintaba las paredes, pintaba todo, dibujaba todo el tiempo, eso lo traía con él. Yo creo que es innato. Después, por supuesto, al estudiar se convierte en un profesional, ¿no es cierto? Y después, obviamente, en la academia todos estudian lo mismo, Claro. pero cada de estos grandes maestros fueron tomando su estilo. El estilo del abuelo está muy identificado con el norte argentino, que se ve que a él lo atraía mucho todo este personaje gauchesco y toda esta cosa del norte argentino, y quién sabe por qué, porque el sur de Italia también tiene estas sierras Ajá. y bueno, como los paisajes que tenemos nosotros en el norte, y a él le gustaba mucho, iba muchísimo al norte. Por supuesto que recorrió todo el país, pintó toda Europa y pintó África. O sea, él viajó muchísimo en su vida, Mirá vos. y ha pintado diversos lugares. Sí, él hizo 14 viajes a Europa donde pintó todo, pintó su pueblo natal, por supuesto fue muchísimas veces allá, pero él quedó muy identificado con el gaucho, con el norte, era como su estilo. De, Inclusive cuando él pinta en Italia o en África, vos ves el personaje y parece un gaucho, porque es el estilo de él. Él claro, por tomó su alguna estilo. razón lo impactó. ¿De qué parte de Italia era el abuelo? De Monte Scaglioso, de la Basilicata. Son regiones en Italia, no es que son ¿Es provincias del como nosotros. norte? No, del sur. Ah, del La sur. Basilicata es una región que está en el sur, ahí en la zona de Magna Grecia, y adentro de la Basilicata, muy cerquita de Matera, que ahora fue nombrado por la UNESCO Capital de la Cultura Europea, y Ah, está en auge, a 10, 12 kilómetros hay un pueblito que se llama Monte Scaglioso, y ahí nació él. De hecho, hay una plaza con el nombre de él ahí en Monte Scaglioso. Después hay 3 salas permanentes de museo que hizo mi padre, en el año, no sé, 2010, por ahí, 2009, papá fue y donó obra, y bueno, también hay una plaza en Buenos Aires con su nombre. Las obras de él se encuentran en los museos de Grecia, en Italia, en Estados Unidos, en Brasil. Bueno, hay obras por todos lados del abuelo. Ha tenido una carrera muy extensa, con más de 170 exposiciones individuales en todo el mundo. Él fue un pintor muy importante, ¿no es cierto? sí, sí, Pero bueno, sí. esta obra puntual es muy destacada porque él tuvo la oportunidad de ilustrar el libro más importante que nosotros tenemos, ¿no es cierto? Y en una Exactamente. edición muy importante también, porque es una edición de lujo, con tapa de madera, que no es común, es muy vistosa, ¿no? Que se hizo por el centenario, cuando cumplía 100 años, se hace Sí, esta super edición. sí. ¿Mm? En mi casa estaba. Mi abuelo la tenía. Decime, Claro. ¿y cómo era el abuelo en la vida cotidiana? Era un hombre común, muy sencillo,
muy simpático, yo lo recuerdo con muchísimo afecto, y yo lo recuerdo como mi abuelo, no como un gran maestro de la pintura. Seguro. Obviamente que cuando uno, de ir a la casa del abuelo, siempre todo rodeado de obras de arte, y que venían los grandes maestros de la pintura, que eran los amigos de él, siempre estaba la pintura presente, pero él era un hombre común que se levantaba todos los días a la mañana a pintar, que cocinaba con la abuela en la cocina. Nosotros íbamos todos los domingos a almorzar a la casa de los abuelos. Yo lo recuerdo con muchísimo cariño y como una persona muy muy sensible, con ese humor que él se reía y nada, todo un personaje muy sensible. ¿Y tenés idea por qué justamente eligió el personaje de Martín Fierro? Él lo había leído, a lo mejor, no idea propia, sino por dichos de tu familia. ¿Qué lo atrajo hacia ese personaje en particular? No, mira, habrá sido un trabajo más. Él ilustraba Caras y Caretas en la revista El Hogar, Villiquen, las tapas de Villiquen las hacía él, los billetes de Lotería Nacional estaban dibujados por él. O sea, él trabajaba mucho para trabajos encargados de gráfica. Obviamente que no es un trabajo menor ilustrar el Martín Fierro, pero habrá llegado por contacto, lo habrán recomendado, habrán dicho: para ilustrar el Martín Fierro hablé con el maestro Di Taranto. Él era contemporáneo de Quinquela Martín, eran muy amigos, se pasaban trabajos, sí. Por ahí Quinquela tenía que hacer un mural y le decía: mira, yo no puedo, recomiendo al maestro Di Taranto, o Di Taranto tenía que hacer un trabajo y decía: yo no puedo, recomiendo a tal maestro. Entre ellos eran muy muy amigos y se iban pasando trabajos, se iban haciendo, digamos, era parte de su trabajo. Él trabajaba de pintor, vivió de la pintura, lo cual es toda una proeza, ¿no? Porque uno puede querer ser artista, pero lograr vivir de eso, vivir bien, ser exitoso, y es todo un tema, ¿no? Porque no llegan todos, y él ha vivido de eso toda su vida. Claro. Hasta sus últimos días, ¿no? Así que bueno, la verdad no sé cómo llegó al Martín Fierro. Evidentemente lo contrataron. No, me refiero porque como vos decías que él, por ejemplo, uno lo ve en alguna pintura en otro país y lo que él pinta es siempre ese tipo de gaucho, digo, por si a lo mejor el personaje le había gustado porque había leído la obra o porque lo había traído. Seguramente conocía muy bien el Martín Fierro, pero no, yo lo digo esto porque, digamos, el estudio es muy clásico. Yo tengo acá en el pasillo de casa una obra que es la única que nos quedó a la familia de su pasaje por la Academia de Bellas Artes, que es un desnudo, un lápiz perfecto, ¿no es cierto? Una copia perfecta de un desnudo. Pero, digamos, todos estudian la técnica. Ahora, después cada uno toma su estilo. Cuando vos mirás a Quinquela Martín, son los barquitos de la Boca, el puerto de la Boca. Bueno, es su estilo. Ese era el estilo de Quinquela. El estilo del abuelo es muy del norte argentino, ajá, del gaucho. Él lo que hacía era recoger lo que él veía. Él veía una capilla y la pintaba. Claro. Y eso se transformó muchas veces, muchas obras de él se han transformado en documentos. La otra vez estaba con una capilla que creo que es del año 20 y pico, y me decía una persona del interior, me decía: mira, esta capilla es de tal lugar y no hay fotografías en color. Y él hizo una acuarela en color de esa época, porque después se le agregaron dos agregados y después la tiraron abajo. Entonces se transforman en documentos, porque él levantaba lo que él iba viendo. Claro. Sí, entiendo. Perfecto. Pero bueno, él tenía su estilo de pintura, como otros tienen otro estilo, ¿no es cierto? Y daba clases también de pintura, fue profesor, además le daba clases a muchísimos actores, porque se ve que se había puesto de moda entre los artistas de la época estudiar pintura. Entonces iban a estudiar con el abuelo. ¿Te acordás de alguno de los que estudiaron? ¿Qué sé yo? Sí, cantidades. No, yo soy horrible con los nombres, no me acuerdo, pero Cátulo Castillo, toda esa camada de gente de esa época, ¿no? Claro, de los años 40, 50. Tenemos todas las fotografías y todo eso está todo documentado, ¿no? Perfecto. Nosotros como familia guardamos el archivo. Y lógico, seguro. Además todo vale. Bueno,
todo... No tan lógico porque hay familias que después se va perdiendo o se desarman las colecciones. Claro. Entonces, no, pero es una un novedad un personaje como el abuelo vale la pena guardar porque una figura riquísima, ¿no? Además, ahora ustedes comenzaron esta muestra por Mercedes. ¿A dónde va después la muestra? Mira, todavía no te puedo confirmar ningún lugar, estamos en tratativas con varios lugares, pero no quisiera confirmarte Está porque bien. después te lo digo y después no se hace, pero sí, estamos hablando con algunas intendencias, con el interior. La idea también es poderlo llevar al norte. Nosotros, todo esto nació porque un día, a través de un amigo mío, que también es coleccionista de fotografías, vino acá a mi casa y me dice, che, ¿ustedes tienen los originales de Martín Fierro? Le digo, sí, están acá. Entonces los saqué, los pusimos arriba de una cama, él los fotografió y se los envía. Él tenía contacto con la directora del Museo MAP, del José Hernández, que es Felicitas Luna, la hija de Félix. Entonces le manda las fotos y Felicita y dice, pero ¿cómo tienen los originales de esta edición? Yo no lo sabía. Y entonces ahí nos pusimos a trabajar, estuvimos 1 año y medio haciendo la curaduría, y el 7 de noviembre del 2024 inauguramos en el MAP, donde hicimos una muestra, donde además hicimos una retrospectiva de él, porque bueno, teníamos mucho espacio, y eso íbamos a estar 3 meses y finalmente estuvimos 11 meses y medio en el Museo MAP. Y ahora cuando terminó la muestra comenzamos con el interior, que el contacto lo hizo Sergio Cruz, que es nuestro curador para todo este trabajo que estamos haciendo con el abuelo, que es darle un poco de visibilidad, ¿no es cierto? Porque si no, los grandes maestros quedan en el olvido si la familia no nos ocupamos de mostrar, amén de nuestras actividades, ¿no? Yo trabajo con mi prima hermana, que ella es neuróloga, yo tengo una consultora, o sea, trabajamos de otra cosa, pero la verdad que da mucho placer poder mostrar la obra del abuelo y hacer este tipo de trabajos, y por supuesto siempre agradecidos con toda la gente y cómo fuimos recibidos en Mercedes, que es una maravilla. Sí, aparte el Museo Míguez es un muy lindo museo, tiene una estructura hermoso, muy linda, así que seguramente, yo todavía no fui, pero voy a ir a verlo porque la verdad vale la pena. Recordémosle a los oyentes que está abierta hasta el 30 de noviembre, en los horarios habituales, ¿no? Del museo. Y que es libre y gratuita la entrada, que eso no es muy frecuente en los museos, porque en todos los museos a los que yo voy del país siempre hay que pagar, pero el nuestro no tiene esa característica. Sí, igual, ¿no? Las entradas a los museos son muy accesibles. El tema que, bueno, es un paseo que, mira, en general lo que sucede acá, que vivimos en la vorágine de la capital federal, que todos andamos locos y corriendo y qué sé yo, la gente cuando va a un museo no se arrepiente, dice, qué lindo, la verdad que qué bueno, qué bien hice en venir, ¿no? Pero es cuestión de tomarse el tiempo y de ir, porque no es una cuestión económica, como vos decís, en este caso es gratuito, pero por ahí hay entradas que cuestan, no sé, 1.000 pesos en los museos, pero uno no se arrepiente, porque siempre es lindo, y poder rescatar la memoria, ¿no es cierto?, que es nuestro ADN en definitiva. Seguro. Si no tenemos memoria, tampoco podemos tener un futuro, así que la verdad que es algo para recomendar y que no se lo pierdan, porque estamos hasta el 30 de noviembre. Ya lo creo. Bueno, Tomás, te agradecemos muchísimo por tu atención. No, por favor. Y te felicitamos por ese abuelo maravilloso que tuviste la suerte de tener y compartir, porque un poco compartiste con él. Así que me imagino que para vos debe ser muy grato también llevar este legado de tu abuelo para que mucha gente lo pueda ver, lo pueda apreciar, y como bien decías vos, en una época en que nuestra cultura parece tan devaluada, viene bien, ¿no? Volver a lo nuestro, volver al origen, saber quiénes fueron las personas que hicieron grande al arte de este país y que nos dieron renombre en todo el mundo. Así que te agradecemos enormemente la deferencia de atendernos. Muchísimas gracias a ustedes, gracias por el espacio y los esperamos en el museo. Gracias. Estuvo con nosotros Tomás Di Taranto, nieto del pintor, Tomás Di Taranto también, el pintor del Martín Fierro, que se inauguró el 7 de noviembre. Las visitas pueden ser de martes a viernes,
de 8 a 16, de manera ininterrumpida, y sábados, domingos y feriados. Por ejemplo, ahora el viernes va a ser día no laborable, así que sábados, domingos y feriados de 10 a 14. Desde Mercedes, Buenos Aires, Argentina, transmite en el 93.9 Radio Fénix, una radio para toda la gente.